Vamos a concentrarnos en lo que son los métodos activos musicales para el nivel medio. Lo que voy a hacer ahora es una síntesis de los métodos más utilizados, cuáles son como digamos las premisas de cada uno a tener en cuenta al momento de pensar alguna estrategia didáctica, en alguna secuencia que ustedes planifiquen para sus clases, en alguna planificación, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poquito y vamos a ver que hay una gran cantidad de métodos y sistemas didácticos que existen en la actualidad. El tema que nos viene inmediatamente, el problema que nos viene es que cuando llega la hora de ponerlos en práctica en el aula de música, es cuál elegimos, ¿no? Así que, bueno, yo ahora voy a hacer como un punteo de las características de cada uno o de los más importantes y después ustedes con algún texto que les voy a compartir pueden profundizar un poco, ¿sí? Uno de los métodos activos más importantes es el que diseñó Dalcroze, que Dalcroze se le dice que es la euritmia de Dalcroze, que está basado en el ritmo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el movimiento y estas cuestiones locomotoras y naturales del cuerpo humano. Entonces, los componentes básicos que va a tener Dalcroze están basados en el movimiento, el ritmo, o sea, el movimiento rítmico, el solfeo y la improvisación. Con el movimiento rítmico, el solfeo y la improvisación, lo que busca Dalcroze es hacer una síntesis integral de la música a través del cuerpo como una idea principal de improvisación, que en su momento esta partida del piano, donde se tocaba el piano y los estudiantes o las estudiantes que participaban de estas experiencias, bueno, se movían al ritmo de la música, haciendo coreografías, utilizando pelotas, utilizando otros elementos que permitan, bueno, crear, por así decirlo. Así que me parece que este es un método interesante para tener en cuenta para algunas estrategias que queramos hacer con los chicos y con las chicas. Tenemos también el método Kodali, que la fuente principal que tiene Kodali es lo que es la canción popular. Él siempre hablaba sobre de recurrir a las canciones que son del ambiente contextual de los chicos y de las chicas, canciones folclóricas, canciones infantiles o la música de grandes compositores. Entonces él creía que estas canciones tradicionales iban a potenciar el aprendizaje, ya que muchas de ellas, o al menos nosotros lo podemos ver, ¿no?, en nuestro folclore andino más que nada, esta cuestión pentatónica, entonces que hace que sea mucho más amigable el abordaje de determinadas canciones o de determinada música. No olvidemos que Kodali viene de Hungría y en Hungría el uso de la escala pentatónica es muy común, por eso yo hice la analogía con nuestra música andina. Lo que él hacía también es el famoso do móvil, que ustedes deben conocer, que es utilizar una escala pentatónica en do y transportarla a una tercera, a una quinta, a una segunda, a una cuarta, permitiendo, bueno, ir haciendo más agudo, más grave determinada pieza musical, dependiendo de la textura y la amplitud o los ámbitos vocales del grupo que va dirigido. Otra de las particularidades muy interesantes que tiene Kodali es el tema de la fonemia, que consiste en marcar la altura de los sonidos en el espacio con la mano. Entonces, me parece que es muy interesante esto porque esto ayuda a representar las notas musicales con la mano y que permite hacerlo para ejercicios de afinación o para intervalos y relaciones melódicas, para poder afinar, educar el oído, la memoria, la audición interna, la representación visual, la técnica vocal, la improvisación y también un poco la atención y la concentración, ¿no?, por parte de todo el grupo que está viendo cómo el director o la directora está marcando determinados lugares espaciales para que se puedan interpretar ya sea con la voz o en otro caso con un instrumento melódico, pero les recuerdo que Kodali la atención estaba más puesta en lo que es el canto. Entonces, ustedes van a ver que él lo que hace es utilizar una mano por lo general, utilizando diferentes espacios,
si él quería marcar, por ejemplo, un do, un re, un mi, un fa, un sol, y ahí ya tenemos como este pentacordio. Entonces uno puede ir jugando con do, re, mi, fa, sol y volver. Y así como toda una alternancia. Me parece que es muy interesante que puedan profundizar un poquito en ese sentido del método Kodali. Ahora les voy a hablar un poquito del método Montessori, que tal vez estén un poco más acostumbrados a escucharlos, porque, bueno, la verdad que en los últimos años hay como toda una vanguardia en lo que es la pedagogía Montessori en escuelas, que tienen como esto, porque como esto me refiero a este método activo, como si fuese vanguardista, que en realidad no lo es, tiene sus años, pero bueno, hay como una nueva escuela que está tratando de llevarlo adelante. Y no voy a hablar puntualmente de lo que es la pedagogía y la enseñanza de la escuela en sí, fundamentada en las ideas de Montessori, sino lo que tiene que ver con la música. Y lo que es en la música, el Montessori en su momento fue creado este método para personas con ciertas deficiencias físicas como son los ciegos. ¿Sí? Ella permitía, perdón, fomentar el uso del oído reemplazando la vista y desarrollar el sentido del ritmo, que está a veces muy ausente en los ciegos, y desarrollar la autoestima. Nosotros y nosotras podemos tomar estas ideas para poder desarrollar el oído interno y poder sacar estos estímulos visuales y meternos de lleno en lo que es la percepción y la audición, haciendo actividades como de tapándonos los ojos, o tapándole los ojos a los alumnos y a las alumnas, nos va a permitir cómo prestar atención a otras cuestiones. Y se puede, ustedes fíjense que el método Montessori también puede articularse con el método Dalcroze, donde podemos en una habitación totalmente oscura generar, poner una música, tocar una música y generar movimiento utilizando solamente lo que escuchamos y utilizando el espacio a conciencia. Bueno, fíjense cómo pueden ser estrategias muy interesantes de trabajo. Después pasamos al método Martenot, en el cual se establecen como algunos principios muy interesantes que tienen que ver más con lo sensitivo de la música, ¿no? Y acá Martenot apuntaba en un libro que tenía llamado La Guía Didáctica del Maestro, en el que ponía la atención en el desarrollo musical, que está al servicio de la educación, al desarrollo del humano, al poder canalizar la energía, amar la música, al formar a auditores y auditoras sensibles a una buena apreciación de una música con calidad estética, utilizando conocimientos teóricos de forma activa, de forma viva, de forma práctica, empleando juegos musicales. Y esto lo utilizaba con juegos rítmicos, con marchas, con movimiento expresivo, con ejercicios de relajación, de estiramiento, de disociación de los miembros del cuerpo, de los brazos, las manos, las piernas. Todo a través de imitación, como les dije antes, de juegos, de improvisaciones, utilización de distintas metáforas. Bueno, todo una batería me parece interesante para que ustedes puedan seguir ahondando. Yo acá quiero hacer, como les dije, estoy como haciendo un punteo de las cuestiones que me parecen más relevantes de cada uno. Yo acá lo que voy a tomar tal vez un poco es este tema del silencio o los ejercicios de relajación que me parece que están muy buenos. Y por último, les voy a hablar un poco de ORF, pero la intención es que ustedes puedan investigar un poco más. Como sabemos, la intención de ORF también está puesta en lo que es el desarrollo integral del niño o de la niña a través de los instrumentos de percusión, conos y afinación. Y acá tenemos que mencionar todo lo que son los instrumentos de placas, ¿no? Xilófonos, metalófonos, vibráfonos, son como los instrumentos principales de este método, pero también otros instrumentos de pequeña y mediana percusión, como son timbales, triángulos, sonajeros, etc. Este método, la verdad que pone al estudiante en la escena de la práctica musical como sujeto activo, porque, bueno, toda esta batería de instrumentos fomentan un desarrollo integral en la praxis musical.
Continuamos con este apartado de los métodos. Nos quedamos hablando del método ORF, en el cual no quiero ahondar más porque, bueno, va a ser trabajo de ustedes profundizar sobre todos los beneficios que tiene el método ORF. Además, es considerado uno de los métodos como más completos de todos los que se han desarrollado a lo largo del siglo XX. Así que, bueno, esa va a ser un poquito la tarea de ustedes. Seguimos con el método Painter, que el método Painter básicamente... Ahora lo que voy a hacer es como condensar un poquito más de información para no hacerlo tan largo y además para que ustedes, insisto, puedan hacer su propio recorrido de los métodos. Como les decía, el método Painter básicamente está focalizado en los gustos musicales de los chicos y de las chicas, teniendo en cuenta lo que es la música contemporánea del siglo XX. Entonces, lo que se piensa con este método básicamente es poner atención a cuáles son los gustos musicales, qué es lo que escuchan y en base a eso, bueno, diseñar actividades para tal fin. Después tenemos a Schaffer. Murray Schaffer, ya habrán leído algunos de sus textos durante la cursada del profesorado. Como ustedes saben, básicamente él pone su atención en lo que tiene que ver todo con esto de la necesidad de escuchar el silencio y apreciarlo, esto de escuchar a los demás, escuchar a uno mismo y todo lo que tenga que ver con el sonido. Así que, bueno, ustedes habrán accedido tal vez en algún momento a este texto de limpieza de oídos que me parece que es muy interesante. No sé si lo habrán leído, si no se los recomiendo. Y básicamente, como le dije, él persigue todos estos principios que tienen que ver con los ruidos y la contaminación acústica y cómo hacer como justamente una limpieza de oídos y aprender a escuchar desde otro lugar. Después nos metemos con un método un poco más antiguo, que es el método Suzuki, que está basado puntualmente en lo que es el tecnicismo, la técnica del instrumento y el conocimiento del lenguaje musical. Básicamente el método Suzuki en sus principios estaba destinado a lo que son los experimentos de cuerdas, después se fue como ampliando otro tipo de instrumentos o de familia de instrumentos. En la actualidad se sigue utilizando muchísimo, más que nada, como les decía, tanto en el violín como en el violonchelo. Otro método interesante que me gustaría comentarles, que no es muy conocido, tal vez yo lo conozco porque yo trabajo en lo que es discapacidad, y en discapacidad trabajamos con un método que se llama método Tomatis, que es un método que está puntualmente aplicado en lo que es dislexias, dificultades de aprendizaje, déficit de atención, espectro autista, Asperger, etc. Y es un método que trabaja con estrategias de comunicación y el desarrollo de la creatividad y el trabajo en grupos de manera social, por decirlo de alguna manera. Después tenemos un método llamado WARD, que no es muy conocido, que trabaja básicamente el control de la voz, la entonación afinada y el ritmo. Digamos como que básicamente desarrolla un sistema muy parecido al de Kodali, que con esto de la felonía, que nombraba antes el sistema de las manos, pero de otra forma. Utiliza mucho lo que son la grafía por números, que van del 1 al 7, asignándole a cada número una nota musical de la escala de Do. Y bueno, y un par de cuestiones más que sería interesante que ustedes puedan seguir profundizando. Ahora pasemos al método Williams, que es un método interesante y que tiene sus bases en lo que es las cuestiones armónicas, melódicas y rítmicas de la música, y pone como todo su trabajo básicamente ahí, pero tiene como unas formas de articular con otros métodos, como vimos, esto de amar la música, de sentirla, bueno, nada, me gustaría que lo puedan ver, a ver qué es lo que opinan ustedes, a ver si este método quedó en desuso o se pueden tomar algunas ideas. Y para finalizar, me gustaría nombrar el método WIPAC, que es un método que es básicamente el que le seguiría al método ORF, ya que Jos WIPAC era discípulo de ORF y él continuó con su metodología. Y él acá lo que hace es como, además de esta batería
instrumentos que propone Orff, improvisación, escala melódica, etc., él pone lo que es el musicograma como recurso didáctico, como vimos en apartados anteriores. Y él, digamos, como que logró que el musicograma se le saque esa cuestión infantil para poder utilizarlo en el nivel medio de una forma muy eficiente, articulado con lo que es el instrumental Orff, como les decía. Así que acá vamos a terminar este apartado o esta síntesis de los métodos. Les propongo que presten atención a todo el punteo que yo les hice y puedan complementarlo con la lectura obligatoria que les dejo a continuación de un texto que sintetiza muchos de estos métodos para que después podamos trabajar en algunas actividades.